Allí Chay de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Yo quiero empezar dando estas cifras que nos resultan verdaderamente preocupantes. 52.176 empresas en nuestro país han suspendido a sus empleados por un periodo, algunas de 60 días y otras por un periodo de 90 días. Estamos hablando que esas 52.176 empresas afectan a unos 594.265 empleados. Cuando usted lo suspenden, usted le suspenden su contrato de trabajo, eso significa que durante ese periodo usted no va a recibir el pago habitual de su sueldo. Usted no va a cobrar. Usted no va a recibir ingresos durante ese periodo de suspensión, que no es una terminación del contrato de trabajo. Nada que ver. Una cosa es la suspensión y otra cosa es la terminación del contrato de trabajo, que cuando ya usted lo despiden, si usted terminan el contrato con usted, bueno, pues tienen que pagarle sus prestaciones laborales. Pero no es de eso de lo que se trata. Y yo quiero por eso señalar lo que dice el Código de Trabajo de la República Dominicana con relación a todo esto. En su artículo 51, el Código de Trabajo dice que son causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, y me voy a ir directamente al numeral 4, que es el que aplica para esta situación que estamos viviendo en este momento. Habla del caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción temporal de las faenas. Eso dice el numeral 4 del artículo 51 del Código de Trabajo de la República Dominicana. Bueno, y ante esta situación de suspensión de tantos empleados en el sector privado de nuestro país, el gobierno ha estado desarrollando algunas medidas para tratar de paliar un poco esta situación. Y ahí está el programa Fase 1, Fase 2, donde el Estado dominicano, el gobierno dominicano, le pagaría a estos empleados suspendidos, en unos casos hasta 5,000 pesos mensuales y en otros casos hasta 8,500 pesos mensuales, con el compromiso de que la empresa se acoja a uno de estos dos planes, al fase 1 o al fase 2, pueda llevar toda la información que se requiere para poder acogerse al mismo, pero además comprometerse a completar lo que sería el 70% del salario de ese empleado. O sea, si él gana 10,000 pesos, ese empleado recibiría del gobierno unos 5,000 pesos y el empleador tendría la obligación de completar el dinero para llegar hasta el 70% del salario que percibe ese trabajador todos los meses. Y eso vendría de alguna manera a ayudar en medio de esta situación tan catastrófica que estamos viviendo a ese empleado. Pero bien, vamos a suponer que hay otros empleados dentro de ese
grupo de 594.265 que no ganan un salario mínimo, sino que ganan un poco más. He sabido de mucha gente que ha sido suspendida, que tiene salarios de 25, de 30, de 35 mil pesos mensuales, que está en la misma situación que los demás. Yo me pregunto, una persona que tenga un salario de 25, de 30, de 35, que está acostumbrada a manejarse con ese presupuesto mensualmente, ¿cómo se va a hacer durante esos 2 o 3 meses de suspensión de su contrato? Si en el mejor de los casos lo que va a recibir de parte del Estado como una ayuda, como una compensación, son unos 8.500 pesos mensuales. De todas maneras, esa persona que tiene unos ingresos un poquito más altos que los empleados que ganan un salario mínimo, usted sabe que hay diferentes niveles de salario mínimo en la República Dominicana. En el sector privado hay 3 fundamentales: el salario mínimo de la microempresa, el salario medio, que es el de la pequeña y mediana empresa, y el salario de las grandes empresas, el salario de las más grandes empresas del país. Bueno, pues esa persona va a manejarse durante ese tiempo con un déficit, porque no va a tener los recursos suficientes para poder cubrir sus necesidades básicas. Y ese es un gran problema. Esa persona posiblemente incurra en deudas, va a endeudarse, a buscar dinero prestado para poder cubrir sus necesidades durante esos meses. Por eso yo creo, al igual como han planteado otros, que en este momento para esas personas que tienen un salario superior al salario mínimo mayor del sector privado, lo más conveniente sería, lo más apropiado sería que de los ahorros que estas personas tienen en el fondo de pensiones, en la administradora de fondos de pensiones a la cual ellos están afiliados, pudieran recibir durante el periodo de suspensión el valor a un salario, o sea, cada mes. Si tiene 2 meses de suspensión, durante un mes de sus ahorros, porque no es que se lo van a regalar, ese dinero nadie se lo va a regalar, ese dinero le pertenece a ese trabajador. De sus ahorros, recibir, si tiene 2 meses de suspensión, en cada mes recibir el valor del salario que esa persona percibe todos los meses en su trabajo. Si esa persona gana 25,000 pesos, si gana 30,000 pesos, si gana 35,000 pesos, recibirlo a modo de avance de ese ahorro que tiene en el fondo de pensiones durante esos 2 meses, para que esa persona pueda manejarse, para que esa persona pueda cubrir sus necesidades básicas. Ahora bien, eso no se puede hacer si no se hace una modificación de la ley 8701, donde habla precisamente del fondo de pensiones, porque ahí está claramente establecida la manera de cómo se pueden utilizar, de cómo se pueden invertir, de qué se puede hacer con ese dinero que entra a las administradoras de fondos de pensiones. Pero eso no es nada imposible cuando hay voluntad política para que las cosas se resuelvan. Y yo creo que esa sería la mejor manera de ayudar, de tenderle una mano amiga a estos empleados suspendidos en este proceso tan difícil que está viviendo la República Dominicana. Porque, señores,
usted de un momento a otro, verse prácticamente sin ingresos o con muy pocos ingresos, que los ingresos normales, los que recibe todos los meses, usted sabe que no le alcanzan, que hay que hacer malabares, que hay que completar con otras actividades, haciendo otras cosas colaterales para poder completar lo del presupuesto familiar. Imagínense ustedes en un momento como el que estamos viviendo ahora, con esta enfermedad, con el COVID-19. Entonces yo creo que este es un momento para analizar también eso como una posibilidad ante la difícil situación que están viviendo los empleados del sector privado de la República Dominicana, que van alrededor de 52.176 empresas que han suspendido a sus trabajadores, lo que ha impactado de manera directa a más de 594,000 empleados de ese sector en nuestro país. Por eso digo que si hablamos de empleados que tienen niveles de salario mínimo, los salarios mínimos, esa ayuda que plantea el gobierno va a ser muy efectiva, de los 5,000, de los 8,500. Pero cuando la persona gana por encima del salario mínimo mayor del sector privado no sectorizado, eso no le va a alcanzar para nada. Y sencillamente lo que va a hacer es que esa persona incurra en deudas, vaya a buscar dinero prestado. O yo no sé qué va a hacer en un determinado momento cuando no pueda cubrir con sus necesidades. Entonces, por eso yo creo que sería interesante analizar, estudiar tranquilamente, pero sin perder mucho tiempo, la posibilidad de hacer una modificación en la ley 8701 que permita que en situaciones de fuerza mayor como esta que estamos en este momento, esos fondos se puedan destinar para adelantar, ¿verdad?, esos fondos a los empleados que se vean afectados por ese proceso, por esa situación de fuerza mayor, como es en este momento, la suspensión de cientos de miles de trabajadores del sector privado. O sea que eso no es una idea descabellada y eso no es dilapidar el fondo de pensiones, como han planteado algunos líderes políticos que se oponen a que ese dinero sea tocado. Pero ese dinero es de los trabajadores, ese dinero es de los empleados, no es un regalo, es un ahorro y sería un adelanto lo que se le estaría dando para que ellos en esta situación tan difícil puedan salir adelante. ¡Llévatelo, Cundo!